Aquel silencio sepulcral que inundó la lujosa hacienda no fue provocado por la entrada de la novia, sino por el grito ahogado de un padre que, por primera vez en meses, veía la realidad ante sus ojos. La música de los violines cesó de golpe, dejando en el aire una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados, gente de la alta sociedad de la Ciudad de México, cubiertos de joyas y trajes de diseñador, giraron sus cabezas con una mezcla de horror y fascinación hacia las inmensas puertas de madera tallada que se acababan de abrir de par en par. Allí, en el umbral, no estaba un invitado tardío ni un mensajero con un regalo olvidado. La imagen era desgarradora y contrastaba violentamente con los arreglos florales de miles de pesos que adornaban el altar. De pie, con la respiración agitada y la mirada desafiante, estaba Lupita, la humilde empleada doméstica que todos habían ignorado durante años. Pero no estaba sola. Aferrada a su mano callosa y firme, se encontraba una figura pequeña que hizo que el corazón de todos los presentes se detuviera por un instante. Era la hija del millonario, la pequeña Sofía, pero ya no parecía la heredera que todos recordaban. Sus ropas eran harapos sucios de tierra y descuido, su cabello estaba enmarañado y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un miedo profundo que ninguna niña debería conocer jamás. La escuela en Suiza, de la que tanto se había jactado la madrastra, no era más que una mentira cruel construida sobre la ambición más despiadada. En ese momento, la elegancia de la boda se desmoronó ante la crudeza de una verdad que estaba a punto de destruir al novio. Nadie imaginaba que detrás de esa escena terrible se escondía una historia de lealtad inquebrantable, donde una mujer sencilla, sin dinero ni poder, tuvo que enfrentarse a la maldad pura para salvar a quien consideraba su propia hija de corazón. Fue un acto de valentía que sacudió los cimientos de las lomas de Chapultepec y nos recordó que el instinto maternal no siempre viene de la sangre. Antes de continuar con esta emocionante historia, que seguramente te hará valorar a las personas buenas que te rodean, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia de justicia. El sol apenas comenzaba a iluminar las imponentes fachadas de las lomas de Chapultepec, ese barrio exclusivo donde el silencio cuesta una fortuna y las apariencias lo son todo. Dentro de la mansión de don Roberto, el aire se sentía pesado y frío, muy distinto al aroma a café de olla y pan dulce que solía inundar la cocina cuando la difunta esposa del patrón vivía. Guadalupe Hernández, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, frotaba con esmero la platería del comedor. Sus manos, curtidas por el sol de su natal Oaxaca y endurecidas por décadas de trabajo honesto, se movían con una devoción casi religiosa. Para ella, esa casa no era solo un lugar para chambear y ganar unos pesos, era el hogar de la pequeña Sofía, a quien había cuidado desde que era apenas un bulto en sus brazos, y por quien daría la vida si fuera necesario. Sin embargo, la paz de la casa tenía los días contados desde la llegada de Vanessa Miller, alta, rubia, y con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Vanessa había entrado en la vida de don Roberto como un huracán de falsa sofisticación. El patrón, un hombre bueno y exitoso en los negocios, pero cegado por la soledad y el encanto superficial de su nueva prometida, no veía lo que realmente pasaba cuando él salía a trabajar. Vanessa caminaba por los pasillos haciendo sonar sus tacones de diseñador como si fueran martillazos de autoridad, mirando a los empleados con un desdén absoluto, como si fueran manchas en su inmaculado piso de mármol. Para ella, Lupita y los demás no eran personas con historias y familias, eran simples herramientas desechables que estorbaban en su visión de una vida perfecta. La tensión estalló esa misma mañana en el patio trasero, cerca del garaje donde Pedro, el chofer de confianza de la familia, lustraba el auto negro del patrón. Pedro era un hombre de pocas palabras, de esos mexicanos de una sola pieza, leal hasta la médula y conocedor de cada calle y atajo de la Ciudad de México. Pero Vanessa no buscaba lealtad, buscaba sumisión total y deshacerse de los testigos del pasado. Con una voz estridente que rompió la calma de la mañana, acusó a Pedro de haber robado un reloj de oro, una mentira tan grande como la mansión misma. Pedro,
Quitándose su gorra con humildad y bajando la mirada por respeto, intentó explicar con la voz entrecortada: «Señora, llevo 20 años sirviendo a don Roberto. Mis manos están limpias. Nunca tomaría lo que no es mío». La respuesta de Vanessa fue una carcajada cruel y seca, carente de cualquier humanidad, que resonó en el patio como un latigazo. No le importaba la verdad, ni los años de servicio, ni que Pedro tuviera una familia que mantener con ese sueldo. «No me interesa tu melodrama de barrio pobre», espetó ella con arrogancia, agitando su mano perfectamente manicurada, como si espantara una mosca molesta. «Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo, o llamo a la patrulla para que te saquen a empujones». Lupita observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón estrujado, sintiendo una impotencia que le quemaba el pecho. Quiso salir, gritar, defender a su compañero, pero sabía que si hablaba, ella sería la siguiente, y dejaría a la pequeña Sofía completamente sola en las garras de esa mujer. Pero la maldad de Vanessa no tenía límites, y su plan iba mucho más allá de cambiar al personal doméstico. Esa misma tarde, mientras don Roberto firmaba cheques distraídamente en su despacho, Vanessa soltó la noticia que terminaría de romper el corazón de la casa. Con una dulzura fingida que daba náuseas, anunció que la joven Sofía, esa niña de ojos tiernos y llenos de inocencia, sería enviada a un internado exclusivo en Suiza. «Es por su bien, mi amor», le dijo a Roberto, acariciando su hombro con falsedad. «Necesita roce internacional, aprender idiomas, dejar de ser tan simple». El padre, manipulado y creyendo que aseguraba el futuro brillante de su hija, asintió con tristeza, sin sospechar que estaba firmando una sentencia terrible para su propia sangre. Todo sucedió demasiado rápido, como en una pesadilla brumosa de la que no se puede despertar. Al día siguiente, un auto oscuro con vidrios polarizados, que no pertenecía a ninguna escuela conocida, se estacionó frente al portón principal. No hubo tiempo para maletas bien hechas ni para despedidas largas y amorosas. Lupita corrió hacia la entrada, con el delantal puesto, y las lágrimas corriendo por sus mejillas morenas, gritando el nombre de la niña con desesperación. «¡Mi niña, mi niña!», sollozaba, intentando alcanzar la manija del coche. Pero un hombre robusto y de aspecto intimidante le bloqueó el paso con un empujón seco. Lo último que Lupita vio fue la carita de Sofía pegada al vidrio, llena de confusión y miedo, mientras el auto aceleraba perdiéndose en las calles de la ciudad. Dentro de la casa, el contraste era insultante y doloroso, una bofetada a la dignidad humana. Mientras el eco del motor se desvanecía llevándose la alegría del hogar, Vanessa se servía una copa de champán en la sala principal, celebrando su victoria con una sonrisa triunfal y perversa. «Por fin, paz y tranquilidad», murmuró para sí misma, sin notar que Lupita la observaba desde las sombras del pasillo, con los puños apretados. En ese momento, algo cambió dentro de la humilde empleada. El dolor agudo se transformó en una sospecha oscura, una corazonada de esas que solo las madres y las mujeres que aman de verdad pueden sentir en las entrañas. Aquello no era un viaje de estudios. Su instinto le gritaba que la niña corría un peligro mortal. La casa quedó sumida en un silencio aterrador, solo roto por el tintineo de la copa de cristal de Vanessa. Lupita regresó a la cocina, secándose las lágrimas con el borde de su delantal, pero con una determinación nueva brillando en sus ojos oscuros. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras esa mujer destruía lo que quedaba de la familia que ella tanto amaba. Miró la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía sobre la alacena y le pidió fuerzas en silencio para lo que vendría. La injusticia se había instalado en la mansión y el patrón estaba demasiado ciego para verlo. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías quedado callado para conservar tu empleo o habrías arriesgado todo por defender a alguien inocente? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte». Los días siguientes en la mansión se arrastraron con una lentitud agonizante, como si el tiempo mismo estuviera de luto por la ausencia de la niña. Don Roberto caminaba por los pasillos como un alma en pena, con la mirada perdida, convencido por las mentiras de Vanessa de que su hija estaba feliz esquiando en los Alpes suizos. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra y el reloj corría en contra de todos ellos. La boda del año,
Ese evento fastuoso con el que Vanessa soñaba para sellar su estatus de gran señora estaba programada para celebrarse en tan solo 3 días. Las invitaciones ya estaban enviadas, el banquete pagado y el juez listo para unir sus vidas legalmente. Lo que don Roberto ignoraba, cegado por su tristeza y la manipulación, era lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de una firma en un papel o de compartir su inmensa fortuna. Se trataba de la vida misma de su pequeña. Si esa ceremonia llegaba a completarse, Vanessa obtendría poder absoluto sobre los bienes y, lo que era peor, tendría la autoridad legal definitiva sobre la niña. Una vez casada, nadie podría cuestionar sus decisiones, y la escuela en Suiza se convertiría en la coartada perfecta para una desaparición permanente. La urgencia palpitaba en el aire, invisible para el patrón, pero ensordecedora para quien supiera escuchar. Fue en una tarde gris, mientras Lupita entraba a limpiar la habitación vacía de la niña, cuando la primera pieza del rompecabezas cayó con un peso brutal. El cuarto estaba intacto, frío, como un museo de una vida interrumpida. Lupita comenzó a sacudir el polvo con nostalgia, hablándole al aire como si la pequeña pudiera escucharla, cuando algo bajo la cama llamó su atención. Al agacharse, su mano tropezó con un objeto suave y familiar que hizo que se le helara la sangre en las venas. Allí, olvidada en un rincón oscuro, estaba Rosita, la vieja muñeca de trapo que la abuela de la niña le había cosido antes de morir. Esa muñeca no era un simple juguete. Era el tesoro más preciado de la pequeña, su guardiana contra las pesadillas, el único objeto sin el cual se negaba rotundamente a dormir. «No se va ni a la esquina sin ella», murmuró Lupita con la voz temblorosa, apretando el juguete contra su pecho. Si la niña se había ido supuestamente a un viaje tan largo y aterrador a otro continente, jamás, bajo ninguna circunstancia, habría dejado atrás a su única compañera. La conclusión golpeó a Lupita con la fuerza de una bofetada. La niña no había empacado. No hubo maletas preparadas con ilusión, ni listas de cosas por llevar. Se la habían llevado a la fuerza, con lo puesto, arrancada de su seguridad sin permitirle tomar ni lo más básico. Aquello no era un internado, era un secuestro disfrazado con lazos de seda. El miedo se transformó en pánico. Si no estaba en Suiza, ¿dónde estaba? ¿Tenía frío? ¿Estaba comiendo bien? ¿Alguien la consolaba cuando lloraba por las noches? Cada minuto que pasaba era un riesgo para la integridad de esa criatura inocente que no sabía defenderse. Sin perder un segundo, y aprovechando que Vanessa había salido a una prueba de vestido, Lupita corrió al teléfono de servicio con las manos sudando frío. Marcó el número de Pedro, el chofer despedido, rezando para que contestara. Cuando escuchó la voz grave y familiar de su compañero al otro lado de la línea, casi rompe en llanto. «Pedro, es la niña. Algo muy malo está pasando», susurró con urgencia, mirando hacia todos lados para asegurarse de no ser escuchada. Le contó sobre la muñeca, sobre la prisa de la boda, sobre la maldad que se respiraba en la casa. Pedro, desde su humilde vivienda en Iztapalapa, sintió cómo la indignación le hervía la sangre. Aunque lo habían humillado y corrido como a un perro, su lealtad hacia don Roberto y el cariño por la niña eran más fuertes que su orgullo herido. «¿3 días, dices?», preguntó Pedro con tono serio, entendiendo la gravedad de la situación. «Si no encontramos a la niña antes de que el patrón diga sí, acepto, esa bruja gana todo y a la chamaca no la volvemos a ver nunca». El pacto quedó sellado en esa llamada clandestina. Eran solo 2 empleados humildes contra una mujer poderosa y calculadora. Una lucha de David contra Goliat en el corazón de México. No tenían dinero, ni abogados, ni influencias, pero tenían algo que Vanessa jamás entendería: la fuerza inquebrantable de quienes aman de verdad. Tenían 72 horas para encontrar una aguja en un pajar, para rastrear a una niña desaparecida en una de las ciudades más grandes del mundo, antes de que las campanas de la iglesia anunciaran el final de todo. La carrera contra el tiempo había comenzado. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, y Pedro, fiel a su palabra, estacionó su viejo coche a unas cuadras de la mansión, camuflado entre las sombras de los árboles de jacaranda. No era un espía profesional, solo un hombre honesto con un sentido del deber más grande que su miedo, armado únicamente con un termo de café
y la paciencia que la vida dura le había enseñado. Sus ojos no se despegaban del portón principal, esperando cualquier movimiento inusual, cualquier señal que confirmara sus peores sospechas. Mientras tanto, dentro de la casa, Lupita se movía con el sigilo de un gato, tratando de hacerse invisible mientras servía la cena, con los nervios a flor de piel y el oído agudizado al máximo. La oportunidad se presentó cuando menos lo esperaban. Vanessa, confiada en su victoria y creyendo que todos en la casa eran demasiado estúpidos para entender sus planes, dejó su celular sobre la mesa de centro mientras iba por más vino. El teléfono vibró, iluminando la sala oscura. Lupita, que recogía unas copas, vio el nombre en la pantalla. No era ningún número internacional, ni la directora del supuesto internado suizo. La pantalla decía El Tuercas, un apodo que sonaba a todo menos a educación refinada. El corazón de Lupita dio un vuelco violento, sabiendo que ese nombre pertenecía al bajo mundo, a esa realidad oscura que los ricos como don Roberto ni siquiera sabían que existía. Cuando Vanessa regresó y contestó la llamada, su tono de voz cambió drásticamente. Ya no era la novia dulce y enamorada. Su voz se tornó áspera, cargada de una vulgaridad y una agresividad que helaron la sangre de la empleada. «No me salgan con tonterías ahora, ya les pagué la mitad», siseó Vanessa al teléfono, dando la espalda al comedor pero sin bajar la voz lo suficiente. «¿Está llorando? Pues que llore, a mí no me importa. Solo necesito que la mantengan encerrada 3 días más. Si abre la boca o intenta escapar, no verán ni un peso más de mi dinero, ¿entendieron?» Lupita sintió que las rodillas le fallaban. Se tuvo que aferrar al respaldo de una silla para no caerse. Ya no había dudas ni suposiciones. La niña estaba secuestrada, retenida contra su voluntad por órdenes de su propia madrastra, y estaba sufriendo. Con las manos temblorosas, Lupita logró salir de la habitación sin hacer ruido, sintiendo que cada paso era una bomba de tiempo. Corrió a su cuarto de servicio y envió un mensaje de texto a Pedro con los dedos torpes por el pánico. «Sigue al coche negro que va a salir. Van a ver a la niña. Es una trampa, Pedro. Es una trampa». Apenas unos minutos después, el portón eléctrico se abrió con un zumbido mecánico y una camioneta SUV negra, con los vidrios totalmente oscuros, salió quemando llanta. Al volante iba un tipo robusto, de cuello ancho y mirada torva, el mismo que se había llevado a la niña días atrás. Pedro encendió el motor de su auto y, encomendándose a todos los santos, se lanzó a la persecución. No iba a dejar que se le escapara. La ruta los llevó lejos de las zonas bonitas, atravesando el tráfico infernal del periférico, dejando atrás los edificios de cristal para adentrarse en las carreteras grises y polvorientas que llevan a las zonas más olvidadas del Estado de México. La tensión en el coche de Pedro era insoportable. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada vez que otro auto se le cruzaba, sentía que iba a perder el rastro. «¿A dónde la llevan, Dios mío?», se preguntaba en voz alta, aferrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El paisaje cambiaba rápidamente. Las residencias de lujo dieron paso a fábricas abandonadas, terrenos baldíos llenos de cascajo y calles sin pavimentar donde la ley rara vez se asomaba. Era un lugar donde nadie buscaría a una heredera millonaria, el escondite perfecto para un crimen perfecto. Mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquel hombre sencillo que manejaba un auto viejo, había una determinación capaz de derribar imperios. Pedro no era solo un chofer, era un padre de familia, un abuelo, y sabía que no podía fallar. Mientras tanto, en la mansión Lupita vivía su propio infierno. Vanessa comenzó a sospechar de su nerviosismo. «¿Qué tanto me miras, India?», le espetó al cruzar el pasillo, clavándole una mirada de desprecio. «¿Acaso estás tramando algo?». Lupita tuvo que morderse la lengua, bajar la cabeza y responder con un hilo de voz: «Nada, señora, solo estoy cansada». Fue el momento más difícil de su vida, tener que humillarse ante el monstruo para ganar tiempo. La camioneta negra finalmente se detuvo frente a una construcción a medio terminar, en medio de la nada, rodeada de matorrales secos y basura. Era un lugar lúgubre, con ventanas tapiadas y un aire de abandono que erizaba la piel. Pedro detuvo su coche a una distancia segura, apagó las luces y contuvo la respiración.
Vio como el hombre bajaba de la camioneta cargando unas bolsas de comida barata y abría un candado oxidado en una puerta de metal. El sonido metálico resonó en el silencio de la noche como una sentencia. Allí estaba. No había duda. Pedro sacó su celular para avisar a Lupita, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae el aparato. Sabía que no podía llamar a la policía. Vanessa era astuta y seguramente tenía contactos, o peor aún, podría alegar que la niña estaba ahí por protección y voltearles la jugada antes de la boda. Necesitaban pruebas irrefutables. Necesitaban sacarla de ahí ellos mismos. La impotencia se mezclaba con la furia. Estaban tan cerca, pero a la vez tan lejos. Entrar ahí solo sería un suicidio. El tipo parecía armado y peligroso. La noche se hizo eterna. Lupita rezaba el rosario una y otra vez en su cuarto, mientras Pedro vigilaba entre las sombras, comido por los mosquitos y el miedo. La boda era en menos de 48 horas. El destino de la pequeña y de toda la familia pendía de un hilo muy fino, y cualquier error, cualquier ruido en falso podría costarles la vida a todos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al descubrir el escondite? ¿Entrarías a la fuerza arriesgando todo o esperarías el momento justo? Cuéntamelo en los comentarios. El amanecer del día de la boda trajo consigo un cielo gris y plomizo, como si el mismo cielo supiera la injusticia que estaba a punto de cometerse en el altar. En aquel terreno baldío del Estado de México, Pedro llevaba horas sin parpadear, con el cuerpo entumecido por el frío y la tensión. Su oportunidad de oro llegó cuando el guardia, confiado y aburrido, decidió salir en la camioneta para buscar desayuno, dejando la entrada del cuchitril sin vigilancia por unos escasos minutos. Pedro no lo pensó dos veces. Sabía que era ahora o nunca. Empuñando una barreta de hierro que guardaba en su cajuela, corrió hacia la puerta oxidada y con una fuerza que solo la desesperación de un abuelo postizo puede otorgar, reventó el candado de un golpe seco, que resonó como un disparo. Al abrir la puerta, el olor a humedad y encierro lo golpeó en el rostro, revolviéndole el estómago. El interior estaba en penumbras, con las ventanas tapadas con periódicos viejos, para que no entrara ni un rayo de luz. Pedro encendió la linterna de su celular, barriendo la oscuridad con el haz de luz tembloroso, buscando desesperadamente. «Pequeña, ¿estás ahí?», susurró con la voz quebrada. Un gemido suave, proveniente de un rincón donde se amontonaban unas cobijas sucias, le heló la sangre. Al acercarse, lo que vio sus ojos no lo olvidarían jamás y se convertiría en la prueba irrefutable de la maldad de Vanessa. Allí, acurrucada en un colchón roído en el suelo, estaba Sofía. Pero no era la niña radiante y bien comida que su padre imaginaba estudiando francés en Suiza. Estaba irreconocible. Su carita estaba manchada de tierra y lágrimas secas, sus labios partidos por la sed, y vestía unos harapos que le quedaban grandes, prendas viejas que seguramente el secuestrador había sacado de la basura. Había perdido peso, se le notaban los pómulos, y temblaba de frío y de miedo. Aquella imagen era la evidencia física, brutal y dolorosa de que todo había sido una farsa cruel. No había internado, no había lujos, solo había un secuestro despiadado orquestado por la mujer que pretendía ser su madre. La niña, al sentir la luz, se encogió esperando un golpe, pero al reconocer la voz familiar de su viejo chofer, sus ojos grandes se llenaron de un brillo de esperanza. «Pedro», exclamó con un hilo de voz, lanzándose a sus brazos. Pedro la envolvió en su chamarra, sintiendo lo frágil que estaba, y la cargó como si fuera de cristal. «Ya estás a salvo, mi niña, ya pasó», le prometía mientras salía corriendo de aquel infierno hacia el coche, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No había tiempo para hospitales ni policías corruptos que pudieran alertar a Vanessa. La única salvación estaba en la iglesia, donde la verdad tendría que estallar frente a todos. El trayecto de regreso a la ciudad fue una carrera contra la muerte. Pedro manejaba como un poseído, esquivando baches y saltándose semáforos, mientras la niña bebía agua desesperadamente en el asiento trasero. Al llegar a las inmediaciones de la lujosa hacienda donde se celebraba la boda, Lupita los esperaba escondida tras unos arbustos, con el alma en un hilo. Cuando el auto se detuvo y Pedro abrió la puerta trasera, Lupita se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de horror.
Ver a su niña en ese estado deplorable le partió el corazón en 1000 pedazos. Quiso limpiarle la cara, arreglarle el cabello, devolverle la dignidad, pero Pedro la detuvo con suavidad y firmeza. «No, Lupita», le dijo con seriedad, «que se quede así, que su padre la vea tal cual está. Es la única forma de que crea la verdad». Mientras tanto, dentro del salón de eventos, la ceremonia había comenzado. El olor a flores caras y perfume francés llenaba el aire. Vanessa, vestida con un traje de novia de encaje importado que costaba más de lo que Pedro ganaría en 10 años, caminaba hacia el altar con una sonrisa triunfal. Don Roberto la esperaba, guapo pero con la mirada triste, resignado a su nueva vida. Nadie allí sospechaba que, a pocos metros de esa burbuja de hipocresía, la realidad estaba a punto de derribar la puerta. La tensión era máxima. El sí acepto estaba a segundos de pronunciarse, sellando el destino de la fortuna y la familia para siempre. Lo que viene a continuación te va a sorprender y te aseguro que te pondrá la piel de gallina. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte este desenlace espectacular que pondrá a cada uno en su lugar. Dentro de la capilla de la hacienda, el ambiente era solemne y pesado. El sacerdote, un hombre anciano de voz pausada, levantó la vista del libro sagrado y miró a los novios y a la congregación. El momento cumbre había llegado. Esas palabras que en las películas suenan a rutina, pero que en la vida real pueden cambiar destinos. Si hay alguien aquí presente que conozca alguna razón por la que esta pareja no deba unirse en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido de los ventiladores de techo. Vanessa apretó la mano de Roberto con fuerza, casi clavándole las uñas, ansiosa por escuchar el «los declaro marido y mujer». Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando el sacerdote tomaba aire para continuar, un estruendo seco y violento sacudió el recinto. Las pesadas puertas de madera de la entrada principal se abrieron de golpe, golpeando contra los muros de piedra con un eco que hizo saltar a todos de sus asientos. Cientos de cabezas giraron al unísono hacia la entrada, esperando ver quizás a un borracho o un accidente, pero lo que vieron los dejó paralizados, con las bocas abiertas y el aliento contenido. Allí, recortada contra la luz gris de la tarde, estaba Lupita. Ya no caminaba con la cabeza gacha de una sirvienta sumisa. Estaba erguida, con la dignidad de una reina guerrera, y de su mano, arrastrando los pies y temblando, venía la pequeña Sofía. El contraste era brutal, casi obsceno. En medio de tanto lujo, de tantas joyas y trajes de lino, la imagen de esa niña sucia, con la ropa desgarrada y el cabello lleno de nudos, era una bofetada de realidad que nadie podía ignorar. Un murmullo de horror recorrió las bancas como una ola. «¡Yo me opongo!», gritó Lupita con una voz que retumbó en la cúpula de la iglesia, una voz que cargaba con toda la rabia y el dolor de los últimos días. Caminó firmemente por el pasillo central, arrastrando a la niña hacia el altar. «Aquí está su internado en Suiza, don Roberto, mírela. Mire dónde tenía esta mujer a su hija mientras usted elegía el menú de la boda». Las palabras de Lupita cayeron como piedras pesadas sobre la conciencia del millonario. Roberto, aturdido, soltó la mano de Vanessa como si quemara y bajó la mirada hacia la niña. Por un segundo, su cerebro se negó a procesar que ese ser frágil y maltratado era su princesa. Pero entonces Sofía levantó sus grandes ojos llorosos y susurró: «Papá». Ese sonido rompió el hechizo. Roberto lanzó un grito desgarrador, un aullido de dolor puro, y corrió hacia ella, cayendo de rodillas al suelo sin importarle ensuciar su traje de miles de dólares. Abrazó a su hija con desesperación, sintiendo sus huesitos marcados, su olor a encierro, y rompió a llorar como un niño. Vanessa, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba en segundos, intentó una última jugada desesperada. «Roberto, no les creas. Es un montaje. Esa india la secuestró para sacarnos dinero. Yo la envié a Europa, te lo juro», gritaba con histeria, tratando de mantener la compostura, pero el maquillaje se le corría por el sudor frío del pánico. Se acercó intentando tocar al hombre, pero Roberto se levantó con una furia que nadie le conocía, con los ojos inyectados en sangre. Fue entonces cuando la pequeña Sofía, sacando fuerzas de donde no las tenía,
señaló a Vanessa con su dedo tembloroso. Su voz, aunque débil, resonó con la fuerza de la verdad absoluta en el silencio sepulcral de la iglesia. Tú le dijiste al hombre malo que no me diera de comer. Tú me dijiste que mi papá ya no me quería. Esa frase fue la sentencia final. La máscara de Vanessa cayó por completo, revelando el terror de quien se sabe acorralada. Roberto se volvió hacia ella y por un momento todos pensaron que la golpearía, pero su desprecio fue mayor. «Lárgate de mi vista», rugió, con una voz que hizo temblar los vitrales. Pedro, que había entrado detrás de Lupita junto con 2 policías que había logrado convencer en la entrada, mostrándoles el estado de la niña, hizo una seña. Los oficiales no dudaron. Esposaron a Vanessa allí mismo, frente al altar, con su vestido blanco impoluto ahora manchado por la vergüenza pública. Los invitados, indignados, comenzaron a abuchearla mientras la sacaban arrastrando, gritando amenazas vacías. La justicia divina había llegado a tiempo y la boda del año se había convertido en el escenario de su ruina total. Cuando las luces de las patrullas se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo a la mujer que casi destruye sus vidas, un silencio nuevo, lleno de paz y gratitud, descendió sobre la hacienda. Don Roberto, aún con los ojos rojos por el llanto, no soltaba la mano de su hija, quien ya estaba siendo atendida por los paramédicos y arropada con una manta térmica. Pero el millonario sabía que su deuda más grande no era con la justicia, sino con las 2 personas humildes que estaban de pie a unos metros, listos para retirarse discretamente a su lugar en la sombra, como siempre lo habían hecho. Lupita y Pedro, con sus ropas sencillas y el cansancio reflejado en sus rostros, se preparaban para volver a sus vidas, creyendo que solo habían cumplido con su deber. Sin embargo, Roberto no lo permitió. Se levantó y caminó hacia ellos, y ante la mirada atónita de los pocos invitados íntimos que quedaban, hizo algo que jamás había hecho. Se quitó el saco y abrazó a Pedro como a un hermano, pidiéndole perdón con la voz quebrada por haber dudado de su honestidad. Luego se volvió hacia Lupita, tomó sus manos ásperas entre las suyas y las besó con reverencia. «Ustedes son la verdadera familia de esta niña», les dijo con el corazón en la mano. «Yo puse mi confianza en la belleza y el estatus y casi lo pierdo todo. Ustedes, sin tener nada, me lo dieron todo». Ese día, Pedro recuperó su empleo con el triple de sueldo, pero más importante aún, recuperó su honor. Y Lupita, la empleada invisible, fue sentada a la mesa principal, no para servir, sino para ser servida y celebrada como la salvadora de la casa. Con el tiempo, la mansión de las Lomas dejó de ser un museo frío para convertirse en un verdadero hogar. Sofía se recuperó completamente, rodeada del amor de su padre y de los mimos de Lupita, a quien ahora llamaba abuelita con cariño. La pesadilla del internado quedó atrás, reemplazada por tardes de juegos y risas en el jardín. La sociedad mexicana aprendió una lección dura aquel día, que las apariencias pueden ser la máscara más peligrosa del mal y que la gente sencilla, esa que a veces ignoramos en la calle o en la cocina, puede tener el alma más noble y valiente que cualquier apellido de abolengo. La verdadera riqueza de esa casa no estaba en las cuentas bancarias, sino en la lealtad inquebrantable de quienes amaban sin interés. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena en cada rincón de nuestro México. La lealtad y el amor no se compran con todo el oro del mundo. A veces buscamos la felicidad y la confianza en los lugares equivocados, deslumbrados por el brillo de lo material, olvidando que quienes realmente estarían dispuestos a cruzar el fuego por nosotros suelen ser los más humildes. Don Roberto aprendió a la mala que un título universitario o un viaje a Europa no valen nada si el corazón está podrido, y que unas manos trabajadoras y sucias de tierra pueden ser las más limpias y puras cuando se trata de proteger a un inocente. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia tan conmovedora? ¿Crees que hoy en día todavía existe gente con la lealtad de Lupita y Pedro? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Y si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en alguien especial, compártela ahora mismo con tus amigos y familiares. Tal vez alguien necesite recordar hoy que el verdadero valor de una persona se lleva en el alma, no en el bolsillo.